Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento, Decreto 768 de 2022. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Encuentro con un experto, Decreto 768 de 2022. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro primer experto, el doctor Jesús Palomino Cervantes. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Doctor Palomino, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Wilmer. Saludos al ingeniero Fernando y un especial saludo a nuestro coequipero, el ingeniero Tiguadiza, en quien reconocemos una amplia experiencia y un conocimiento que cada día, cuando estamos en este conversatorio, pues, nos hace recordar y conocer algo más de este apasionante tema. Para todos ustedes, hoy estamos desde la ciudad de Villavicencio emitiendo. Si por cualquier motivo hay algún cortecito, nos entenderán por cuestión de conexión y demos inicio de inmediato entonces. Decreto 768 de 2022, tabla de clasificación de actividades económicas y tres momentos queremos presentar en este instante. Inicialmente, como es bueno recordar la evolución histórica de la clasificación de actividades económicas, estudiar la nueva tabla de clasificación y algo que hemos considerado que es importante, dar al final unas recomendaciones básicas para una real implementación del sistema. Recordemos, con la expedición de la Ley 100 de 1994, cuando se crea el Sistema General de Seguridad Social, obviamente hay que establecer entonces, a partir del decreto 1295-94, las nuevas actividades económicas de las empresas. Por ello se expidió el decreto 2100 del 95, que en un primer momento nos clasificó o nos indicó 509 actividades. Posteriormente, entramos en la vigencia del decreto 1607 de 2002, que hace pocos días ya feneció, y en ella se aumentaron de 509 a 604 actividades. Pero todos sabemos que los nuevos cambios mundiales, actividades y tareas obligaron, además porque una norma, una ley está revisando las tablas, y por eso se pide la nueva tabla, decreto 768-2002, el 16 de mayo, y aquí he tomado los apuntes de nuestro ingeniero Tiguadiza, quien ha hecho un buen ejercicio y nos ha indicado que de 604 actividades económicas hemos pasado a 1.108 actividades. Eso implica que algunas empresas es posible que cambien de actividades en esta reclasificación, ya sea para bien, quiere decir, le disminuyan su clase de riesgo, o posiblemente, como lo vamos a mostrar ahorita, algunas suban de clase de riesgo. Entrando directamente en el tema, el objeto de este decreto es adoptar la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales. Y esta tabla la vamos a encontrar en un anexo técnico que más adelante vamos a presentar. El artículo segundo, cuando nos habla de campo de aplicación, nos dice que aplica a los afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, las empresas afiliadas, sus trabajadores, a las administradoras de riesgos laborales, a los operadores de la planilla integrada de liquidación de aportes PILA, y exceptúa del ámbito de aplicación a los trabajadores independientes que se afilien voluntariamente. Y en este punto hagamos una pequeña pausa. Recordemos que los trabajadores independientes, que son los contratistas que se vinculan mediante orden de prestación de servicio o contrato de prestación de servicio, si trabajan para empresas clase 4 o 5 o si tienen un contrato
de prestación de servicio, en donde se indiquen las situaciones de tiempo, modo y lugar, son afiliados obligatorios. En cambio, aquellos trabajadores independientes que laboran en el día a día, que buscando los 10 pesitos aquí, los 10 pesitos allá, no son afiliados obligatorios, entonces a ellos no le aplica esta tabla. A ellos les va a aplicar una tabla de clasificación de ocupaciones u oficios más representativos contenida en el decreto 1072 de 2015, artículo 224259, que más adelante vamos a mirar rápidamente. Quiero aprovechar la audiencia para señalar lo siguiente. Estamos cometiendo un error. Cuando tenemos trabajadores independientes, generalmente les decimos que presenten su planilla de liquidación de aporte, donde nos demuestren que están afiliados y que han pagado. Pero lamentablemente en Colombia, cada poste de cada ciudad tiene una agrupadora. Lamentablemente en Colombia, el trabajador independiente se afilia a través de agrupadoras no reconocidas, y créanmelo porque esa ha sido mi experiencia triste, cuando de una empresa me llaman para decirme que un trabajador de un contratista falleció, casi siempre en la mayoría de los casos nos encontramos con que no tiene cobertura, porque esas agrupadoras de poste, esas que le dicen a ustedes te afiliamos por 60.000, 70.000 pesos, son un fraude, una estafa. Y obviamente la carga entonces de la prestación económica quedaría para el contratista y por solidaridad en este caso pues para la empresa contratante. Por ello entonces revisemos lo que nos dice el 1072 de 2015 con respecto a los trabajadores independientes. Y nos dice, artículo 224225, que la afiliación se hace por intermedio del contratante. Y allí ustedes estarán observando que nos señala que el contratante debe afiliar al Sistema General de Riesgos Laborales a los contratistas, como ya se ha dicho, que tienen un contrato de prestación de servicio con indicación de las modalidades de tiempo, modo y lugar. Y debe afiliarlos de manera directa, él. Con eso que está garantizando, uno, que hay cobertura. Y segundo, que el contratista está cotizando sobre la clase de riesgo real. Más adelante quiero comentarles porque hemos tenido por allí algunas discusiones con colegas, porque trabajadores que van a una mina, por ejemplo, enviados por una empresa para prestar un servicio que se ha sido contratado entre las dos empresas y este trabajador es un trabajador dependiente, le exigen que esté afiliado a clase 5. Y considero, con todo respeto, queridos compañeros, que esta es una errada interpretación del artículo 2242211, porque este artículo, repito, 2242211, es aplicable a los trabajadores independientes. Y allí obviamente se dice que el independiente, el contratista, cotiza sobre el mayor riesgo, ya sea la clase de riesgo del centro de trabajo donde va a realizar o la clase de riesgo propia de la actividad que está ejecutando. Entonces pongamos un ejemplo. En un almacén de telas, un restaurante, una papelería, que es clase de riesgo 1, llega un trabajador independiente para hacer un trabajo de reparaciones eléctricas. Obviamente, él debe estar allí con clase 5. Pero si el mismo almacén, papelería, pero si él, por ejemplo, es clase 1, asesor, conferencista, y está en clase 1 y va a realizar, una labor en una empresa clase 5, como es independiente, cotiza sobre la clase de riesgo mayor. Entonces, en fin, lo importante es que toda persona que entre a nuestras instalaciones debe tener una cobertura en seguridad social y en especial en riesgos laborales. Como habíamos comentado que los contratistas voluntarios, aquellos que no tienen contrato, no les aplicaba la tabla, pues para ellos entonces es dable la aplicación de la tabla de clasificación de ocupaciones u oficios más representativos, que ustedes encuentran allí en el artículo 224259, en el anexo 2 del decreto 1072 de 2015.
Regresemos al 768. Importante que el 768 nos trae las definiciones de CIIU. Casi siempre nos preguntábamos cuando observábamos la anterior tabla, ¿qué era del CIIU? Bueno, Clasificación Industrial Internacional Uniforme, que tengo entendido que el ingeniero Tibaduiza, pues sobre este tema, pues que es más técnico, pues nos va a complementar y ampliar. Entonces le dejo a él esta agradable misión. Y también encontramos en la anterior tabla una sigla, NSP, y a veces nos preguntaba, ¿qué significa? Bueno, significa actividad económica no clasificada en otra parte. Entonces ya tenemos claras las definiciones. Importante señalar en este momento que el 28 de junio de este año se expidió por parte del Ministerio la circular 0028, en la cual se nos ofrece una herramienta de referencia para comparar lo establecido en el CIIU 3 frente a lo contenido en el CIIU 4. Revisemos algo. Ustedes, por ejemplo, a propósito, ¿dónde podemos obtener esta herramienta? Ingresen a la página del Fondo de Riesgos Laborales y allí encontrarán un enlace para que puedan descargar tanto la circular 028 en formato PDF como la herramienta que nos va a dar una orientación y podemos con ella hacer unos ejercicios. Veamos. Esta es una captura de pantalla de las herramientas que les estoy comentando. Si ustedes ven en la parte izquierda, están las clasificaciones del decreto 1607-2002, el CIIU revisión tercera. Y en la parte derecha, las clasificaciones de acuerdo con el decreto 768, que coincide o adopta también el CIIU revisión cuarta. Entonces ustedes, si anteriormente, por ejemplo, voy a tomar la primera, tejeduría de productos textiles, estaba en clase de riesgo 1, código CIIU 1720, ustedes allí se pueden guiar y van a observar que para este tipo de actividades continúa en clase 1, pero obviamente como hemos ampliado a 1000 y tantas actividades, los códigos cambian, manteniéndose en clase 1, pero para este caso el código 1312 y el dígito adicional 1. Veamos algunas actividades que pudieron haber cambiado. Por ejemplo, veamos en este caso, para efecto de comparación, en la anterior tabla teníamos en clase 5 la producción agrícola NSP en unidades especializadas que incluía empresas dedicadas a la industria de la producción de caucho natural y o sintética. Estaban en clase 5. Sin embargo, encontramos que algunas de estas actividades están hoy clasificadas en clase 2 cuando nos dice otros cultivos permanentes, incluye el cultivo de árboles de caucho, árboles para la extracción de savia y materiales vegetales de la especie utilizada principalmente en cestería. Un ejemplo de cómo la reclasificación favoreció a algunas de estas actividades, obviamente algunas de estas empresas. Y en el 1607 no estaba clasificada las empresas dedicadas a la producción agrícola en unidades especializadas. En esta ya la encontramos, obviamente, en clase 2. Son ejemplos. Otro ejemplo podemos tener, por ejemplo, acá, de clase 1, expendio de comidas preparadas en restaurante, expendio a la mesa de comidas preparadas. Allí tenemos el 5521 y esta actividad hoy la tenemos en clase de riesgo 3 con el código CI 11084. Entonces, algunos restaurantes que estaban en clase 1 han pasado a clase 3. Es conveniente comentar en esto que esto es un mandamiento legal, no es un capricho unilateral de alguna de las ARL, porque usted dirá, yo estaba en 1 y ahora me pasaron a 3. Por eso al final vamos a dar unas breves recomendaciones. De allí la importancia, y gracias que usted está en este momento acudiendo a esta formación jurídico-técnica, de ir conociendo, porque algunas actividades, como se indicó, obviamente la reclasificación han subido de clase de riesgo. Y para finalizar, otros ejemplos. Vemos por aquí que en clase 3 teníamos empresas dedicadas a tejeduría y algunas de ellas las encontramos hoy en clase 4. Entonces, como algunas han podido subir de clase, algunas otras han bajado y obviamente muchas se han mantenido en la propia clase. Y quiero traer un ejemplo que me llamó la atención y es el dedicado
al arreglo de cuerpos funerarios, que se encontraba en la clase de riesgo 3, CIIU 9000. Hoy, estando en clase 3, en la reclasificación, observen a la derecha, está en clase de riesgo 4, le corresponde el CIU 9603, pompas fúnebres, actividades relacionadas. Se incluye la preparación de los muertos para el entierro o la cremación, embalsamiento y los servicios mortuorios. Entonces, una actividad que estaba en clase 3, hoy pasa a clase 4. Y así pudiéramos seguir. Ustedes harán su ejercicio y obviamente ya con el tiempo que ha transcurrido, la mayoría de ustedes ya están reclasificadas. Entonces, importante que conozcan cómo se dio la reclasificación y en evento de que tengan dificultades o inquietudes, pues puedan acudir a la respectiva ARL, en nuestro caso positiva, que le daremos las explicaciones. Regresemos al 768. En el artículo 4 nos dice que las empresas que tengan más de un centro de trabajo pueden tener también diferentes clases de riesgo. Ya eso lo teníamos en el decreto 1072, también en el decreto 1530, cuando nos decía que aquellas empresas en donde tenía diferentes centros de trabajo podían solicitar reclasificación siempre que las actividades fueran diferentes, los riesgos diferentes y los trabajadores de los determinados centros no estuvieran circulando frecuentemente en ellos. Y este es el ejemplo clásico de las empresas contratistas de energía eléctrica o comercializadora o distribuidora de energía eléctrica, que tienen unas oficinas administrativas donde hacen los cobros y todo el trabajo contable, pero cuyos trabajadores no van nunca a las subestaciones, entendiéndose que las subestaciones están distantes, diferentes. Por ello, el número 4, el artículo 4 nos dice, siempre que exista una diferenciación clara en la actividad que desarrolle, en las instalaciones locativas y en la exposición a los peligros, y obviamente los enlaza con el artículo 2439 del decreto 1072. Y fundamento de la reclasificación, ya lo habíamos comentado. Ahora, también el 768, y esto es importante que lo sepamos, si en esto de la reclasificación encontramos una actividad que no se encuentra en la tabla, pues también nos da unas pautas. Nos dice la empresa y la ARL efectuarán la clasificación de acuerdo con la actividad más afín, para lo cual deberán tener en cuenta y nos dan unos criterios: peligro y riesgo laboral, las materias primas, materias o insumos que se utilicen, medio de producción, proceso, almacenamiento, transporte, etc. Y como quiera que 768, y esto es lo importante que nos está dando luces, nos indica, si hay una modificación en la clase de riesgo de la empresa, no es que estamos preparando el almuerzo, es que está ahí en un centro de convenciones y entonces ya están preparando los almuerzos para... Ojalá que me tengan en el listado de invitados que están trayendo. Ustedes saben, estamos en la virtualidad. Muchas gracias. Regresamos al artículo 6 para aprovechar los 10 minutitos que me faltan. Si en esta modificación de la clase de riesgo de la empresa usted va a la tabla de cotizaciones mínimas y máximas contenida en el decreto 1072-2015, artículo 224635, por este momento no se vaya a asustar. Ahí estoy señalando que hay 4 columnas. La primera columna, clase de riesgo; la segunda columna, valor mínimo; la tercera, valor inicial; y la cuarta columna, valor máximo. ¿Qué ocurre? Que allá el decreto 1295 nos dijo que las empresas que tuvieran, de acuerdo con su ILI, índice de lesiones incapacitantes, y teniendo en cuenta la reglamentación del Ministerio del Trabajo, podían, manteniéndose en la misma clase de riesgo, pagar un valor mínimo. Tomemos el ejemplo de la clase 1, 0.348, en el caso de que tuviera muy buena calificación, pero si tenía altos indicadores, mucha accidentalidad, podía pasar al 0.96. Sin embargo, como el doctor Tubadiza se lo explicará con más detalle, como no se han indicado esta reglamentación y las pautas, todas las empresas hoy cotizan en el valor inicial. Valor inicial. Por eso el artículo 6 nos dice, si usted sufre una modificación,
Señora empresa, no se preocupe, usted va a cotizar siempre sobre el valor inicial. Quiere decir, toda empresa cuando entra al sistema paga sobre la columna central, valor inicial. Y en este momento, por más que mejore o por mal que le vaya, no hay variación porque no tenemos unos parámetros que se hayan indicado por parte del ministerio. Y el número 7, que es lo que estamos haciendo, las ARL están en la obligación de socializar y divulgar todo lo que es pertinente a el decreto, reclasificación, etc. Y esta es una de las pruebas. Recuerden que si no estoy mal, esta es la tercera o cuarta intervención que hacemos en directo con ustedes. Esta transición prácticamente ya nos dice que las ARL, el Ministerio de Salud modificará la planilla integrada porque recuerden que va a haber cambio y finalizo diciendo vigencia y derogatoria. El presente decreto entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación. Él fue publicado el 16 de mayo de 2022. Y obviamente, como el anterior decreto lo dice, que dentro de los 6 meses siguientes se indicará la planilla, pues entonces ya hoy el decreto prácticamente está en vigencia plena. Anexo técnico, allí tenemos la estructura de la tabla de clasificación, primer dígito, los dígitos de 2 al 5, etcétera, y primer dígito, clase de riesgo, los 4 dígitos siguientes, la clase, CIU y obviamente la subclase. En fin, para determinar si usted tenía en su Cámara de Comercio, y me tomo como ejemplo, mi actividad como abogado es la 6910 y yo quiero saber si en la nueva clase, cómo me encuentro, empiezo a buscar en las diferentes clases de riesgo y efectivamente me encuentro 6910 clase 1, continúo en la clase 1. Para finalizar esta breve intervención y darle paso obviamente al ingeniero Tiguaduiza, unas breves recomendaciones finales. Primero, participemos en las capacitaciones y socializaciones al decreto 768 que realicen las ARL, cualquier otro tipo de organización, Ministerio de Trabajo, porque todo esto es conveniente ir conociendo, siempre hay inquietudes, hay dudas, porque se trata de esto, de una reclasificación que afecta en lo económico, en lo financiero a la empresa. Segundo, sugerimos que usted haga el seguimiento a esa reclasificación y cuando le llegue el informe de que ha pasado a una clase superior o inferior, verifique ese resultado, mire que ya tiene unos instrumentos que le ha dado el Ministerio del Trabajo, consulte con su ARL con el fin de que todo sea siempre es transparente y claro, pero somos humanos, es posible que tengamos un error, es posible que lo interprete de otra manera o es posible que usted crea que está mal clasificado y ahí le damos la oportunidad a la ARL para que le dé respuesta. Tercero, si con fundamento a la reclasificación su sistema de gestión requiere de ajustes porque ha pasado a clase 4 o clase 5 y estando en clase 4 o 5 tiene usted compromisos y obligaciones que le impone el 1072, C95, etcétera, entonces actualice su sistema de gestión, su matriz de peligro y sus procedimientos con las nuevas exigencias. Cuarto, como ya se dijo, afilie de manera directa a sus contratistas. Usted de manera directa. No permita que ellos se afilien por sí mismos. No les pida para el pago planilla porque le van a entregar una que no es la real. Entonces usted lo afilia de manera directa y obviamente usted posteriormente le descuenta pensión salud y si es clase 4 o 5 o si usted tiene más de 50 trabajadores, entonces usted asume el pago de ARL. Y por último, aquellos trabajadores independientes que laboren para las empresas 4 o 5, ustedes saben que son afiliados obligatorios. Esto es, queridos compañeros, ingeniero Tiguaduiza, ingeniero Fernando, Wilber y auditorio querido por nosotros. Yo creo que ya está nuestra última intervención en el año virtual. Lo que hemos traído, muchas gracias por habernos aceptado, por habernos seguido. Y Wilmer, quedo atento para darle paso al doctor Tiguaduiza. Adelante.
Doctor Palomino, muchísimas gracias a ti por tu intervención y por acompañarnos en esta acción educativa. Como dices, vamos a darle paso a nuestro segundo experto, el ingeniero José Antonio Tibaduiza Cristancho. Él es ingeniero industrial, especialista en administración en salud, en docencia universitaria y en salud ocupacional. Ingeniero Tibaduiza, muy buenos días y bienvenido. A todos. Muy buenos días para todos. Wilber, Fernando, doctor Palomino, muchas gracias por su gran presentación. Y vamos a comenzar nosotros aquí la parte ya un poquito más de historia, más de la parte técnica, más de la parte funcional en la cual se deriva todo este decreto 768. Entonces, comenzando. Bueno, ese es dando del decreto 768, por el cual se actualiza la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones. ¿Todo está bien, Wilmer? ¿Todo por allá? Sí, señor, estamos viendo bien la presentación. Si puedes, por favor, prender tu cámara. Ya ahí la estamos viendo, perfecto. Ah, bueno, bien. Entonces, seguimos aquí con el decreto 768. Esta es una presentación personal. Luego, el objetivo, como les decíamos al principio, dar cumplimiento a la respuesta en el artículo 7º del decreto 768, según el cual las administradoras tienen que capacitar y asesorar a todos sus afiliados en la aplicación de la nueva tabla del decreto 768. Vamos a desarrollar los momentos 2 y 3. El momento 1 ya se habló del decreto 768, el articulado. Está la tabla de clasificación de actividades económicas por el doctor Palomino. Vamos a hacer un recuento en el momento 2, un recuento histórico de la tabla de actividades económicas, origen y actualidad, y después una conceptualización sobre la definición de términos, inclusive la parte de riesgo inherente, que es muy importante para entender cuál fue la forma, pues porque se hicieron las modificaciones, las pocas modificaciones, porque realmente el de algunas actividades que subieron y otras actividades económicas que bajaron de clase de riesgo, se explica, pues, de acuerdo con la aplicación del riesgo inherente, pero igual fue el 0.022% de las empresas de las 1108. Un recuento histórico. Esto viene desde el año 1964. Realmente se han expedido hasta el momento, con el decreto 768, 5 tablas de clasificación de actividades económicas. La primera tabla que se expidió fue en el decreto 3169, cuando el entonces Instituto Colombiano de Seguros Sociales del Seguro Social asumió el riesgo o asumió el seguro obligatorio de accidente de trabajo y enfermedad laboral o enfermedad profesional en esa época. Se adoptó del Instituto Mexicano de Seguridad Social las 5 clases de riesgo que nos rigen todavía, pero en esa época la identificación de las empresas se hacía a través de 11 dígitos, que era el que llamamos nosotros el número patronal. Ese número patronal de los 11 dígitos era que los 2 primeros eran del departamento, el segundo, el tercero y cuarto eran el municipio, los demás eran la actividad económica y un registro ordenado de cuántas empresas estaban en esa actividad económica, en ese municipio, en ese departamento. Por decir algo, Cundinamarca, Bogotá, y por ejemplo, la parte de Cundinamarca era el 01, Bogotá era la capital 01, y luego se daba el número de la actividad económica en 3 dígitos. Bueno, en esa época, pues el seguro obligatorio de accidente de trabajo y enfermedad profesional era única y exclusivamente para el sector privado. No se tenía en cuenta el sector oficial, quienes están a través de las cajas de previsión social, etcétera, que se tenían para la época. Luego, la reforma del sistema, que fue a través del decreto ley 1295 de 1994, que se establece ya el Sistema General de Riesgos Profesionales con cobertura nacional. Ya inclusive a través de ese decreto se ingresa a la parte oficial, las empresas públicas y mixtas, y él establece la segunda tabla de clasificación de actividades económicas, con una salvedad, es que realmente en el decreto 1831 no se tenía actividades, no se tenían códigos
Se tenían las actividades más no los códigos que las identificara, por lo cual se tenía que acudir al decreto 3169 o a un acuerdo del Seguro Social que era el 048 también de 1994. Entonces, para subsanar ese problema, en el año 1995, un año después, se establece el decreto 2100. Es la tercera tabla de clasificación de actividades económicas. Se mantienen las 5 clases de riesgo. Ahí comienza ya a establecerse los 7 dígitos de identificación de las empresas, de acuerdo pues con la nomenclatura DANE-IS en 1995. Hay que tener en cuenta que de 1964 a 1994 fueron 30 años en los cuales estuvo vigente el seguro obligatorio de accidente de trabajo y enfermedad profesional, comenzando ya el Sistema General de Riesgos Profesionales a partir de 1994. A raíz de este decreto hay otro evento supremamente importante que fue en el año 1996. Se crea a través del decreto 1530 de 1996 los centros de trabajo, que como bien lo explicaba el doctor Palomino, los centros de trabajo tienen, son los lugares, las instalaciones o áreas a cielo abierto donde funciona una actividad económica. Siempre, en todo, siempre se ha mantenido la cuestión de la actividad económica. Por lo tanto, no son oficios ni tareas, no profesiones, sino la actividad económica de las empresas. En el decreto 1530, entonces, se establece en ese artículo primero en que las tres tienen que tener 3 condiciones para que se pueda hacer apertura de un centro de trabajo. Primero, que estén localizadas en diferentes lugares, es decir, que no coexistan en el mismo, excepto con la cuestión de radiaciones ionizantes, que es para las clínicas. Pero el segundo, que sea diferente la actividad económica que se desarrolle en cada una de esas, en el centro de trabajo, en el que cada uno de los centros de trabajo, ya sea la actividad económica principal y en las actividades secundarias de los centros de trabajo. Y tercero, que los factores de riesgo sean totalmente diferentes. Es decir, no es que un trabajador llegue y venga pues permanentemente esté de un centro de trabajo al otro, no, siempre que exista una total independencia. A partir de 1996 y hasta el 2002 aparece nuevamente otro decreto con la 4ª tabla de clasificación de actividades económicas, que fue el decreto 1607 del 2002. La misma parte, se mantienen las 5 clases de riesgo, se mantienen los 7 dígitos, pero aquí sí los códigos cambian a la clasificación industrial internacional unificada de la versión 3, adoptada por la Colombia por parte del DANE. Pero ya entonces ya comienza a regir taxativamente esa clasificación en el año 2002 de las actividades económicas. Viene un imperio en el 2012, 10 años después, se establece a través de la ley 1562, se legisla principalmente en lo que tiene que ver con prestaciones económicas y prestaciones asistenciales, además de que se hacen aclaraciones con respecto a las definiciones de cada una de las partes que intervienen en el Sistema General de Riesgos Laborales. En el 2012, entonces, sale la ley 1562 y se crea el Sistema General de Riesgos Laborales, que reemplaza el Sistema General de Riesgos Profesionales. Y en el 2022, o sea, 20 años, prácticamente del 2002 hasta el 2022, 20 años después, aparece el decreto 768 con la 5ª tabla de clasificación de actividades económicas en las 5 clases de riesgo, con los 7 dígitos, pero ya viene el CIV3, se cambia al CIV4 adaptado para Colombia. Esa es prácticamente el recuento que se hace sobre la parte, así a grosso modo, de lo que son los decretos 3169. Miremos estos cambios. Esa evolución de la tabla de actividades económicas. Quiero hacer énfasis en la cuestión de las clases de riesgo. La clase de riesgo, entre mayor sea la clase de riesgo, es mayor la probabilidad de que se presente una exposición o se presente accidente de trabajo o enfermedad laboral. Por ejemplo, en la clase de riesgo 1, pues están las oficinas, la parte educativa, está en la parte de algunos consultorios, el comercio, el autotransporte está en clase de riesgo 1. Y en esa clase de riesgo 1, entonces se colocan, miremos a ver la evolución desde el 3169 hasta el 768, de 99 actividades económicas que estaban en clase de riesgo 1, hoy día son 178, ya vigente porque comenzó a regir a partir del 16 de noviembre. En la clase de riesgo 2 o riesgo bajo, están todas las empresas, por ejemplo, como las empresas de comercio con autotransporte, la parte de agrícola,
la parte de conserjería, la parte de... Es decir, hay un mayor riesgo. De 120 pasaron hasta 240, es decir, se aumentó un 7% las actividades que corresponden a esa clase de riesgo. El clase de riesgo 3 o medio, ese es, digamos, el de mayor volumen de todas las actividades económicas. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esa parte de evolución del 173, pasa a 140, pasa a 299. En la clase de riesgo medio, ¿quiénes son? Son todas las empresas que son manufactureras, llámese fabricación de muebles, fabricación de plásticos, llámese inclusive en términos de salud, en el riesgo, discúlpenme que haga un recuento, en la clase de riesgo no están los consultorios independientes, en la clase de riesgo bajos, en clase de riesgo están todo lo que se llaman centros de salud, y en la clase de riesgo 3 está lo que es hospitalización, o sea, la cuestión de asistencial con internación. Esa realmente es la clase de riesgo medio. Ahí es donde está el mayor número de actividades, entonces se centraliza mucho. Luego viene la clase de riesgo 4. Fíjate que hay mayor riesgo, es todo lo de transporte, llámese transporte terrestre, marítimo, fluvial, aéreo. Toda esa parte de transporte está en clase de riesgo 4, está en clase de riesgo 4 la cementera, está en clase de riesgo 4, por ejemplo, la cuestión de vigilancia, están algunos servicios. Estos realmente están también, aumentaron de 69 a 202 actividades registradas. Y en la clase de riesgo máximo, que es donde más se presenta accidentalidad o mayor riesgo, probabilidad y consecuencias graves que se presentan, es en la clase de riesgo máximo. En la clase de riesgo máximo, ¿quiénes están? Está lo que es construcción, está la minería, está la parte de, por ejemplo, de fabricación de productos químicos que sean teratogénicos, mutagénicos o cancerígenos. Está en la parte, digamos, es donde mayor riesgo hay para que se presenten. Fíjate que el 31 de 69 de 1964 eran 28 actividades económicas. Registros de códigos pasaron a 189. Es decir, la evolución que ha venido del registro de actividades económicas va de 489 baja a 478 en el 1831, al año siguiente pasa a 509 en los estudios que se hicieron, luego se llega a 604 y finalmente estamos en este momento en 1108 registros de actividades económicas. Pues como ven, hay una parte que es importante tener en cuenta, que son los términos básicos de aplicación. ¿Qué es una actividad económica? Actividad económica es un proceso o grupo de operaciones que combinan recursos tales como equipo, mano de obra, técnicas de fabricación e insumos para la producción de bienes y servicios. En algunos, por ejemplo, no habrán, por decir algo, pues no habrán materias primas, materiales e insumos. Pero en esas sí hay algunas actividades que son propias de los servicios. Entonces también estarán allí, se reemplaza por la parte de servicios. En el SIU, como lo decía antes el doctor Palomino, Clasificación Industrial Internacional de todas las actividades económicas, describe cada una de las actividades económicas. Se pasaron de 400, del SIU, ¿no? Del SIUB3 al SIUB4, se pasaron de 444 actividades económicas a 495 actividades económicas. Lo que nosotros nombramos en los decretos como los anteriores son los registros, son las actividades ya en esta cuestión de la descripción de las actividades en el SIU, se fueron haciendo el análisis de cada una de esas actividades y centrándolas en una clase de riesgo conforme tenían los estándares anteriores. Luego viene el SIU es una aplicación estandarizada de todos los códigos y de todas las actividades económicas en todos los países miembros de las Naciones Unidas. En este momento podrían ser 194 países que se rigen por los mismos códigos para las actividades económicas. O sea que nosotros nos podemos comparar con las actividades que hay en otros países, ya sea desde el punto de vista, por ejemplo, para el DANE es un instrumento de consulta en los ámbitos estadísticos. Para la DIAN es la asignación de códigos a personas jurídicas y naturales. Y para las ARL, pues es la clasificación de las actividades económicas. Eso es en fundamento el SIU. El SIU, pues es una concatenación de todos los, a nivel internacional, de todas las actividades económicas que se tengan registradas.
por eso hacen los cambios bastante grandes. Las clases de riesgo, ya los hablábamos, se clasifica el riesgo, esa clase de riesgo de 1 a 5, que tiene el Sistema General de Riesgos Laborales, esas 5 clases de riesgo, se clasifica el riesgo con base en el riesgo inherente y la peligrosidad potencial que pueda causarle daño al trabajador expuesto en el desarrollo de sus labores. Es decir, peligrosidad, probabilidad y causalidad, que es el daño que puede producir. Entonces, por eso en el sistema se tienen las 5 clases de riesgo. Desde la clase de riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. La clase de riesgo define la tarifa de aportes y cotización al Sistema General de Riesgos Laborales. Esta tarifa no se modificó para cada clase de riesgo. Esa permanece exactamente igual. En el valor inicial, recuerden la tabla que señalaba el rector Palomino, que nos daban unos valores máximos y otros mínimos. Entonces, siempre es por el valor inicial, o sea, por el valor medio siempre. Entonces, en clase de riesgo 1 viene desde 1994 la misma tarifa, 0.528, para las empresas que estén clasificadas en clase de riesgo 1, de 1.044% para empresas que estén clasificadas en clase de riesgo 2, las que estén clasificadas en clase de riesgo 3 pagan el 2.436% de la nómina, y 4.35 para los que están en clase de riesgo cuarto, y en clase de riesgo quinta se paga el 6.96%. Esto no varía, permanece exactamente igual. Lo que hablaba sobre los valores mínimos y máximos no se ha reglamentado. Existen varias propuestas que se han hecho para hacer esa modificación, en las cuales intervienen de acuerdo con el artículo 19 del decreto 766. Ahí establece pues de que sea a través del índice de lesiones incapacitantes, o sea, se tiene en cuenta el índice, la frecuencia, como la severidad, se tiene en cuenta la siniestralidad, otro índice, y el cumplimiento del sistema de gestión de riesgo de seguridad y salud del trabajo. Esos 3 valores, ya hay unas propuestas, pero hasta ahora no se ha dado. Permanece la tabla y las tarifas de cotización con el valor medio. Otros términos del riesgo inherente es una característica latente que posee un proceso o un grupo de operaciones con la capacidad potencial de causar daño a la salud del trabajador. Por su naturaleza está íntimamente relacionado con la actividad económica, no siendo posible eliminarlo mediante sistemas de control. Me explico, por decir algo, poniendo así un ejemplo. En un hospital el riesgo biológico es supremamente alto. Ese no lo podemos quitar. Mejor dicho, la única forma de quitar ese riesgo es únicamente suprimiendo o eliminando la actividad económica. De resto no se puede quitar. Por sistemas de control no se puede eliminar. Entonces, el riesgo inherente comprende. Realmente en esta parte es una metodología que se estableció desde el año 2008. Esa metodología incluye unos parámetros de clasificación como son las materias primas, los materiales y los insumos, que tiene también en cuenta lo que son los factores de riesgo y otro parámetro que es los medios de producción. Pues, calificando cada uno de ellos, esa metodología establece la forma como se obtiene la clasificación de una actividad económica y fue la base para poder establecer el decreto 768. Y el centro de trabajo, pues el término básico es que es toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. ¿Qué aspectos se tuvieran en cuenta para expedir el decreto 768? Primero, hay una norma explícita contenida en el parágrafo del artículo 28 del decreto ley 1295 de 1994, cuando estableció el Sistema General de Riesgos Profesionales, que dispone de la revisión periódica de la tabla de clasificación de actividades económicas en cada 3 años. Desde luego, hubo una serie de factores que fueron imposibles hacerlo y por eso se hace a través del decreto 768. Que el ser criterio de intervención del gobierno nacional garantizar la suficiencia financiera del sistema mediante la actualización de las actividades económicas y montos de cotización de acuerdo con la ley 1955 del 2019.
Por otra parte, fue la adopción del SHU B4 adaptada para Colombia mediante la resolución 066 del 2012 del DANE y la obligatoriedad de actualizar los códigos. Es decir, se hizo esos pasos para establecer esa nomenclatura. La presencia de nuevas tecnologías y procesos productivos que generan nuevas actividades económicas. Como les decía, en el CV3 había 444 actividades económicas, pasaron en el CV4 las 495 actividades económicas, de las cuales 31 eran totalmente nuevas. Como les digo, esas son las clases de actividades económicas. Esas clases de actividades económicas, por eso, en la medida que se iban discrecionando de acuerdo a la clase de riesgo, entonces salieron las 1108 que tenemos registradas en el decreto. El estudio técnico de modificación de la tabla de clasificación de actividades económicas realizado por el Ministerio de Trabajo en convenio con la Universidad Nacional de Colombia, con base, o sea, esa fue la metodología de calificación de las actividades económicas, de cada una de las actividades económicas, la metodología de la calificación del riesgo inherente a esas actividades económicas con base en la información suministrada por las ARL en su momento. Luego, la generación de estadísticas comparativas a nivel nacional e internacional por actividad económica. Y finalmente, pues se tenía que contar con el concepto favorable del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, el cual emitió su aprobación el 23 de octubre del 2019 y cumplimiento de los trámites de publicación para comentarios de la ciudadanía y grupos de interés entre los diferentes, digamos, que intervienen dentro del Sistema General de Riesgos Laborales, ya sea como ser profesionales o la parte de los administradores de riesgos y la parte del Gobierno Nacional. ¿Qué permanece y qué cambia entre los decretos? 1607. Se conserva la categorización de las 5 clases de riesgo. No se modifica la tarifa por clase de riesgo, de acuerdo con el decreto 1772, que como lo decía el doctor Palomino, en el decreto 1072, en el artículo 22435 del 2015. Permanece la estructura de 7 dígitos del Código de Clasificación de Actividades Económicas, siendo el primer dígito de la clase de riesgo, 1, 2, 3, 4, 5. El segundo y quinto dígito es el Código SIU. El sexto y séptimo dígitos identifican su actividad económica en igual clase de riesgo. El diseño de la tabla es igual con las 4 columnas, siendo la cuarta columna la descripción de la actividad económica. Se incrementa el número de registros de actividades económicas al pasar de 604 a 1108. El decreto 768 en su articulado define, orienta y especifica términos y conceptos necesarios para su aplicación, que fueron los explicados por el doctor Palomino. Veamos tres aspectos básicos y prácticos del decreto 768 a tener en cuenta. Primero, que la estructura de la tabla de clasificación de actividades económicas, el primer dígito especifica la clase de riesgo. Esa es la primera columna. Luego siguen los 4 dígitos los dígitos del 2 al 5. Ese es el código SIU de revisión 4 adaptada para Colombia. Esa es la segunda columna de la estructura que se mantiene ahí en el decreto 768. Los 2 últimos dígitos, o sea, el código adicional, dígitos 6 y 7, esa es la subactividad económica dentro de la misma clase de riesgo. Esa es la tercera columna. Y la cuarta columna ya viene la descripción de la actividad económica, es la actividad económica en función de los códigos en los 7 dígitos. Entonces resulta que ahí ese prácticamente describe totalmente la actividad, ya sea con cualquiera que sea la nomenclatura que se dé. Ese se mantiene y esas 4 columnas. Aquí las vemos. Primera la clase de riesgo, segunda columna el código, el tercera columna el código adicional y la descripción de la actividad económica. Veamos esta parte que es importante. Tiene igual clase de riesgo e igual código CV4 adaptada, pero diferente subactividad económica. Vemos que la primera y segunda columna se mantienen exactamente igual, tienen la misma clase de riesgo. El código SIU es exactamente igual, 1051. Pero el código adicional sí cambia, 01, 02 y 03, con la misma actividad económica y misma clase de riesgo. ¿Qué define el 1051? Elaboración de productos de molinería. Para los 3 es exactamente igual. Elaboración de productos de molinería. Pero miremos el incluye.
En el primero, en el 01, 3.10.51.01, incluye la molienda de cereales, producción de harina, producción de arroz descascarillado, molido, pulido, blanqueado y precocido, producción de harina de arroz. Ese está en clase de riesgo 3, la misma actividad. El código adicional 02, o sea, la subactividad. ¿Qué incluye en el 02? La elaboración de mezclas de harinas y de harina y masa mezclada y preparada para la fabricación de pan, bizcochos, galletas, pancakes, arepas, etc. Entonces, fíjate que cambia, es la descripción. Incluye, es la misma elaboración de productos de molinería, pero con otra definición para el código adicional. Y en el tercero, el 03, 3.10.51.03, elaboración de productos de molinería, incluye la molienda de legumbres, producción de harina y sémola de leguminosas desecadas, de raíces y tubérculos y de nueces comestibles. Todas están dentro de la misma clase de riesgo, pero se hace la diferenciación. Esta es una de las bondades del decreto 768, porque permite hacer más asertivo la forma de uno colocar su actividad económica. Miremos el tercer caso. Diferente clase de riesgo, pero igual código CV4. Fíjate que tenemos clase de riesgo 2, 3, 4 y 5. Cogimos un código CV4 como ejemplo, el 3312, que es mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo. Los códigos adicionales mantenemos el 01 en todas las clases de riesgo, pero sí miremos por qué cambia de clase, si es mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo. Porque incluye, en el clase de riesgo 2, incluye el mantenimiento y reparación de calculadoras, máquinas de escribir, fotocopiadoras, cajas registradoras, máquinas de confección. Así que ahí tenemos esa en clase de riesgo 2. En clase de riesgo 3, ¿qué pasa? Pues que aquí incluye ya talleres electromecánicos, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de uso industrial, maquinaria pesada en general, acumuladores, motores y equipos de refrigeración. Fíjate que a mayor clase de riesgo, mayor probabilidad de que sea de accidente de trabajo, de enfermedad laboral y mayores consecuencias. En clase de riesgo 4, tenemos lo mismo, mantenimiento y reparación especializada en maquinaria y equipo, con el código 3312, pero aquí ¿qué incluye? El mantenimiento y reparación de equipo de elevación y manipulación de materiales de uso industrial. Estamos hablando de todo lo que es ascensores, lo que tenemos que tener con bandas transportadoras, tenemos formas de izar de puente grúas, etcétera, para manipulación de materiales. Fíjate que está en clase de riesgo 4. Clase de riesgo 5 es la clase máxima. Entonces tenemos el mismo 3312, mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo, pero aquí incluye el mantenimiento y reparación de turbinas para la generación de energía y calor, bombas y equipo hidráulico, conexos de propulsión de fluidos, maquinaria agrícola, silvícola para la explotación y tratamiento de la madera, maquinaria para la metalurgia, maquinaria para minería, la construcción y para los campos petrolíferos y gas. Fíjate que en la medida en que se iba disgregando el mismo código de la actividad económica, está en diferentes clases de riesgo. Por eso les decía, una cosa es el código de la actividad económica, la clase de economía del CV4, y otra es la clase de riesgo. Finalmente tenemos unas recomendaciones generales. Debemos tener claro la definición del objeto y real de la actividad económica que desarrolle su empresa. El doctor Palomino nos hacía un recuento sobre las recomendaciones de verificar el resultado, revisar y actualizar tus obligaciones y afiliar pues, al Sistema General de Riesgos Laborales, pero tenemos que tener claro cuál es nuestro objeto y nuestro objeto social y nuestra real actividad económica. Segundo, disponer del RUT y el o los códigos de clasificación de las actividades económicas asignadas por positivo. ARL. Identifique el código de la actividad económica principal y o secundarias u otros asignados en el RUT. Ahí se presentaba el formato, el formulario del RUT y donde están ahí las actividades económicas principal y secundarias y otros. Verifique cómo quedó clasificada la empresa en la nueva tabla de clasificación de actividades económicas y que sea realmente la que le corresponde. Para determinar si la clase de riesgo en la que se clasifica su empresa es correcta, siga cada uno de los 3 pasos que le señala el literal B del anexo técnico del decreto. Verificando, primero, se toma del RUT los códigos que tenga allí en la actividad económica principal,
luego llévelos a la tabla de actividades económicas y luego sí mire a ver con respecto, a ver si corresponden de acuerdo pues con códigos adicionales de la subactividad. Es decir, si el código CIV4 se encuentra en diferentes clases de riesgo, pues usted tiene que verificar en qué clase de riesgo. Por eso, una de las cosas es tener las actividades económicas y clasificación asignada por positiva. La descripción de la actividad económica para identificar la subactividad económica, si esa es la que realmente le corresponde. Esa es una quinta recomendación. Siempre que en la descripción de la actividad económica encuentre la palabra incluye, recuerde que la descripción que le sigue identifica la actividad y o su actividad económica pertinente. Para todos los casos de verificación, tener en cuenta que el decreto 768 solamente actualiza los códigos de las actividades económicas homologando el CIV3 al CIV4. No modifica las tarifas de cotización de cada clase de riesgo. Ya le decía, clase de riesgo 1 0.522 o de todas o 6.96, entonces es clase de riesgo 5. Que se puedan modificar algunas actividades económicas en clase de riesgo mayor o clase de riesgo menor, como lo explicaba en los ejemplos del doctor Palomino, es cierto, pero como les digo, es el 0.022% de las empresas. Tenga en cuenta que la estructura del código que identifica las actividades económicas en la tabla de clasificación es de 7 dígitos definidos en 3 columnas cuyo significado es diferente en cada uno. Un aspecto importante a tener en cuenta es que la tabla de clasificación siempre es de actividades económicas y no de oficios, tareas o profesiones. Al homologar los códigos de las actividades económicas, obvia y necesariamente incluye las de los centros de trabajo. De esa forma, pues, mira, vamos a ver si hay algunas preguntas. Wilmer, por favor. Ingeniero Tibodisa, muchísimas gracias por tu intervención. Tenemos dos preguntas de nuestros participantes. Te voy a hacer la primera, la hace la señora Natalia Escobar. Nos dice, buenos días, una pregunta. Nuestra empresa tiene actividad económica 4610 y tenemos un mensajero que hace las diligencias de la oficina. ¿Su clase de riesgo es 1? Pues el mensajero, primero, muchas gracias por la pregunta. Es muy importante para clarificar esto. Primero, recordemos que la clasificación de actividad es por actividad económica de la empresa. Segundo, el trabajador es de la empresa, es parte de su nómina, es decir, pertenece pues a la nómina de la empresa o es un trabajador independiente. Primero, al analizar esto, ya podríamos nosotros decir, hombre, sí y no. Porque de todas maneras, como lo decían en la explicación de la normativa, a la mayor clase de riesgo, el trabajador independiente tiene que adaptarse entre su oficio o el de la empresa. Hay una cuestión que es importante tenerlo en cuenta. Debe tener en cuenta que las 3 condiciones para apertura del centro de trabajo se cumplan. Es cierto que el mensajero trabaja fuera. Es cierto que la actividad económica está también por fuera, es diferente. Y ahora, mirando la localización, entonces, pues él trabaja a cielo abierto. Ahora, es muy diferente si tiene 2 o 3 o lo que sea, pero sí se podría abrir el centro de trabajo en clase de riesgo 4. Pero, como les digo, eso tiene que tener un análisis y un estudio para poderse dar directamente. Eso no lo puede hacer uno directamente. Eso se tiene que solicitar. Ingeniero, muchísimas gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta de la señora Ángela Patricia Espinosa. Nos dice, ¿quién decide el cambio de clasificación para una empresa prestadora de servicios de salud? Toda clasificación, no solamente para las prestadoras de servicios de salud, para las IPS, porque las IPS pues, normalmente pues, tienen la clase de riesgo 3. Es muy importante la pregunta por lo siguiente, porque es que tenemos que tener en cuenta que las IPS con internación o sin internación, pero que tengan, esa es la única exclusiva, digamos, en el parámetro del decreto 1530, en el cual se permite tener 2 clasificaciones, una de centro de trabajo y otra de la actividad económica principal. Si es una empresa prestadora de servicios de salud como centro médico, estaría en clase de riesgo 2, o si es una empresa prestadora de servicios de salud, pero con internación, o sea, con hospitalización, está en clase de riesgo 3. Ahora,
se puede y se debe de abrir la parte de radiología, la parte de imagenología que se tenga de acuerdo con el decreto 1530 en clase de riesgo 5, porque digamos se puede abrir el centro de trabajo. Es la única exclusividad que existe. Ahora, ¿quién lo hace? Lo hace la administradora de riesgos laborales. Se solicita la apertura del centro de trabajo, se solicita la reclasificación, es única y exclusivamente con la ARL, para que no tengan ningún tropiezo, porque ustedes pueden pasar porque no vamos a separarlo, vamos a colocarlo, no. Eso tiene que ser de acuerdo pues, con los protocolos que existen para estas modificaciones. Ingeniero, muchísimas gracias por tu respuesta. Otra pregunta de la señora María Camila Ramírez. Nos dice, ¿los trabajadores ocupacionalmente expuestos a radiaciones ionizantes necesariamente deben estar en riesgo 5 o pueden estar en riesgo 3? Necesariamente ellos sí tienen que estar en riesgo 5. Como le digo, es la única parte exclusiva que permite la norma de que en un mismo centro de trabajo existan dos clasificaciones. Ese sí tiene que estar en clase de 5. Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos finalizando nuestro espacio de preguntas y la acción educativa de hoy con la siguiente pregunta de Yurley Grimaldo. Nos dice, en la tabla de clasificación dice actividad económica final. ¿Qué actividad económica se tiene en cuenta cuando se tienen varias actividades? Primero, cuando se tienen varias actividades económicas y cumple con la normativa que habíamos dicho de centro de trabajo, entonces se puede hacer la apertura de centros de trabajo, siempre y cuando existan las tres condiciones. Pero no es que tengan diferentes, porque necesariamente una actividad económica tiene diferentes tipos de procesos, tiene diferentes tipos de procedimientos en una misma actividad. A ver, pongo por caso, pues una fabricación de zapatos. Pues tiene el proceso, pues tanto de la parte de recibo, compra, almacenamiento, dentro de la misma empresa, tiene todo eso y se cumple con la clase de riesgo 3. Ahí en ese caso, sola y única y exclusivamente, pues todos los procesos, todos tienen que estar combinados para dar lo que decíamos en la actividad económica. Es el conjunto pues de actividades de procedimiento que tienen en cuenta los diferentes recursos, materias primas, materiales, insumos, medios de producción, etcétera, para desarrollar esa actividad económica. Total que no se pueden separar por procesos. Sin embargo, pongamos el caso mismo de la zapatería. En el caso de la zapatería, de pronto, pues ellos tienen almacenes, ventas de calzado en diferentes puntos de la ciudad. Esa sí ya se puede abrir. Fíjate que cumple. Una cuestión es la parte comercial. Tiene diferentes riesgos. Una es venta y la otra es producción. Tiene la parte pues, de distancia, pues de todas maneras son diferentes localización y diferentes riesgos. O sea que ahí se puede hacer la apertura. La misma zapatería, por ejemplo, tiene transporte. Entonces ellos cuentan con furgones o qué sé yo, o vans o alguna cosa para la distribución de sus zapatos en diferentes centros o diferentes almacenes o en diferentes localidades o en diferentes ciudades. Entonces ellos también pueden aperturar en ese centro de trabajo porque se cumple. La actividad de transporte con la actividad de producción son diferentes. Entonces ahí se puede abrir. Lo mismo por decir algo, de pronto tienen una bodega. La bodega está en clase de riesgo 2. Está distante, cumple con las tres condiciones. Ahí sí se puede abrir. Pero dentro de la misma actividad, que se cumpla todo y está dentro de la misma localización y está en la misma actividad económica general, realmente no se puede abrir centros de trabajo. Esa es la connotación. Bueno, ingeniero Tibaduiza, muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy. Igualmente al doctor Palomino, mil y mil gracias por acompañarnos. Esperamos tengan un excelente día y nos veremos muy prontamente. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los participantes y a todas las personas que asistieron con mucho gusto, y nosotros pues a través de Positiva con mucho gusto cualquier pregunta que se pueda presentar, nosotros estaríamos en la capacidad de resolverla. Muchas gracias. Ingeniero, mil gracias a ti. Igualmente a nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en la acción educativa del día de hoy. Como siempre, los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal.
También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. En Navidad, todas las emociones confluyen al mismo tiempo. En algún lugar hay alguien que está levantando los ojos al cielo para descubrir una alegría en cada estrella. Uno más está dimensionando hasta dónde puede ser posible que su ilusión se haga realidad. Alguien más mira solo las buenas noticias. Una abuela en casa amasa su receta llena de amor para complacer a todos los que vendrán. Alguien corre en alguna estación para poder llegar a tiempo. En algunos trabajos, los compañeros se abrazan deseándose lo mejor y esperando volverse a encontrar. Los niños cuentan las horas para abrir sus regalos. Un gato y un perro asustados preparan su escondite para huir de las bengalas y los estallidos pirotécnicos. Los árboles se miran con ojos de colores. El aire exhala un aroma de abrazos y sonrisas. Ocurren encuentros entre lágrimas y risas después de mucho tiempo. Una botella de vino lanza su sombrero para saludar a los asistentes. Un mar de buenos deseos se agolpa en las playas de todos los corazones. El afán y las ganas de llegar se enloquecen entre calles y caminos. El tiempo se escurre raudo entre el ir y venir de las personas. A la distancia, alguien más se hace notar a través de un sentido mensaje. Y aquellos que les es imposible dejar su trabajo, saben que a pesar de todo lo que sucede afuera, ellos deben estar allí porque de lo contrario muchas cosas no funcionarían. Por eso, la importancia de practicar con responsabilidad el autocuidado en el trabajo, sin importar el día o la época que estemos viviendo, se hace imprescindible. No importa la profesión, trabajo u oficio que desempeñemos. Lo más importante por nosotros, nuestra familia y los demás, es hacerlo con la debida responsabilidad, teniendo en cuenta todas las normas de seguridad, protección y autocuidado. Que todo lo mejor ocurra para todos al mismo tiempo, para vivir una Navidad positiva.